Hola chicos, este es el vídeo tutorial del último tema, que es el tema 6. El tema 6 consiste en analizar la función de gestión, de organización, de toma de decisiones y de control de la empresa. Para hacer operativo este vídeo tutorial lo voy a dividir en dos partes. La parte amarilla, que sería la parte que trata organización, será un vídeo tutorial, y la parte en verde, que trata la función de gestión y de control, será otro vídeo tutorial. Bueno, comenzamos con la función de organización. El proceso de organización y de dirección en realidad es sencillo de entender, porque lo que trata de analizar es en qué consiste dirigir una empresa y desagregar las principales funciones de esta dirección. Como sabéis, la empresa es un conjunto de recursos que tienen que estar coordinados y gestionados por una dirección, de modo que todos los integrantes de la empresa persigan los mismos objetivos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hablar es de este proceso de dirección, cómo conseguir que al final se llegue a estos objetivos comunes. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que la función de dirección consiste en gobernar la empresa para conseguir los objetivos. De modo que las principales funciones para que al final se consigan estos objetivos las lleva a cabo la dirección, y estas funciones van a ser la de planificar, es decir, fijar objetivos, organizar los recursos para que al final se consigan estos fines, estos objetivos, y tomar las decisiones adecuadas o gestionar dentro de un ambiente de incertidumbre. Recordadlo, que no estamos en un ambiente cierto, y en caso de que la empresa vea que con estas decisiones, o bien porque las decisiones han sido incorrectas, no han sido del todo ciertas, o porque el ambiente de incertidumbre no ha logrado que la organización consiga lo que debe conseguir, lo que tiene que hacer la administración y la dirección es controlar, es decir, analizar qué es lo que no se ha hecho bien o qué es lo que se puede modificar para al final conseguir esas previsiones iniciales que hemos planificado cuando fijamos los objetivos. Pues bien, vamos a analizar todas estas funciones de manera separada, y como os decía, nos vamos a centrar en el primer vídeo tutorial en la planificación y la organización, y en el segundo vídeo tutorial en la gestión y el control. Bueno, planificar consiste en describir o desarrollar planes de acción donde se especifican los objetivos principales que pretende lograr la empresa. Recordad que los objetivos de la empresa son muchos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un directivo es consensuar de alguna manera todos los objetivos de los colectivos que integran la empresa e integrar esos objetivos en las estrategias y en las políticas de la propia empresa. En la función de planificación es muy interesante conocer distintas formas de denominar los planes de la empresa. Hay distintas maneras de clasificarlos, y esto es interesante, y sobre todo es importante de cara a esos matices necesarios para llevar a cabo o realizar bien un tipo test de las pruebas PAU, o para términos que os puedan aparecer en un comentario de texto. Bueno, pues un plan se puede diferenciar según su naturaleza o su carácter, su naturaleza, el tipo de plan que desarrolles, en metas, objetivos, políticas, procedimientos, y bueno, ya veremos después en la siguiente transparencia las normas, controles, etc. Las metas es lo que nosotros en el primer tema llamábamos fines. Las metas son planes muy a largo plazo que están recogidas en la planificación. Es el punto de partida de un plan, o sea, es el horizonte más amplio que puede tener. Los objetivos ya es la concreción, de alguna manera, de estos planes tan generales como son las metas, ¿vale? Tienen ya un carácter general, y ya aquí todas las partes de la organización son muy importantes. Tienen que involucrar a todos los departamentos, a todas las personas que trabajan en cada uno de los departamentos, en producción, en marketing, en calidad, en finanzas. Todos tienen que ir a una para lograr que estos objetivos al final se lleguen a buen término.
Pero claro, los objetivos que debemos de plantear, bueno, los que habéis estudiado fundamentos, esto ya lo hemos trabajado un poquitín más. Recordad que los objetivos que nos planteamos, que nos tenemos que plantear, siempre tienen que ser realistas, ¿vale? Que no sean objetivos inalcanzables, pero que bueno, que a la vez sean realistas, ambiciosos, pero alcanzables, o sea que nos mantengamos en nuestra realidad, que no nos vayamos por encima de nuestra realidad y que no nos quedemos cortos en una zona de confort que no nos lleve a mejorar en la empresa, ¿no? Además, se tienen que priorizar, porque claro, hay tantos objetivos que siempre tenemos que tener claro cuál es el más importante o los más importantes. Y luego una cosa muy importante es que todos los objetivos tienen que tener la capacidad de ser cuantificables. Si no podemos cuantificar los objetivos, es difícil saber si los hemos logrado o no. Y un poco subyacente a todas estas características, la dirección, teniendo en cuenta los objetivos que tienen cada uno de los segmentos o las personas que integran la empresa, tiene que definir los objetivos concretos que persigue la empresa. Por eso, debe comunicarlos a todos los subordinados y todos los subordinados tienen que conocer qué es lo que se pretende alcanzar. El tercer tipo de plan son las políticas. Las políticas son los principios de actuación, ¿vale? Pues una política puede ser una política medioambiental dirigida, por ejemplo, a cómo tenemos que gestionar los residuos de nuestra empresa. Es una política, son principios básicos éticos de actuación. Y finalmente, en esta transparencia tenemos los procedimientos. Los procedimientos son los pasos que se concretan, se deben de seguir a la hora de llevar a cabo una actuación. Por ejemplo, ¿cuáles son los procedimientos de contratación de personal en la empresa? Pues primero llevamos a cabo un estudio de, por ejemplo, del personal que tenemos, a ver quién puede ascender a ese puesto. O segunda fase sería, bueno, si no encontramos a nadie que tenga las características que buscamos, pues empezamos a buscar fuera con una campaña de reclutamiento y de selección, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, otro tipo de plan son las reglas. Las reglas son las normas que nos especifican qué se puede y qué no se puede hacer. Todas las administraciones e instituciones tienen que tener normas para que funcionen bien. Si no, cada uno haría lo que quisiera. Entonces, tienen que ser estrictas y tienen que estar bien especificadas y conocidas por todos. El apartado de conocimiento es fundamental. Conocer objetivos, conocer reglas, conocer procedimientos. Si no tenemos claro esos protocolos, entonces en la empresa no todos vamos a ir a una. Y luego el último tipo de plan, según el carácter, son los presupuestos. Los presupuestos son los planes que ya cuantifican qué es lo que perseguimos. O sea que, bueno, la pequeña diferenciación es que aquí ya aparecen cifras y números de lo que se pretende conseguir. Pues un presupuesto puede ser el aumento de la plantilla para el año 2016, el coste no puede ser superior a tanto, en términos monetarios, claro. Los planes desde un punto de vista temporal, bueno, bien fáciles. Planes a largo, a medio y largo plazo. Planes a largo cuando el nivel de actuación es superior a un año, a medio plazo cuando el nivel de actuación y de concreción es a medio plazo, es decir, entre 1 y 5 años. A ver, en esto de los plazos hay muchas teorías, ¿vale? Pero se considera a largo plazo, pues muy, muy por encima de un año, es decir, 5 años, medio plazo entre 1 y 5 y planes a corto plazo menos de un año, aunque en contabilidad nosotros hablamos de largo plazo o lo no corriente cuando es más de un año y corto plazo o corriente cuando es menos de un año, ¿vale? O sea, no hay una teoría única sobre los plazos. En el proceso de planificación hay una serie de etapas que tenemos que conocer, ¿vale? Bueno, esto simplemente que lo tengáis claro, cómo funciona el proceso de planificación, cómo se planifica. Igual que vosotros planificáis para los exámenes, bueno, pues las empresas se tienen que planificar para ejecutar un plan de acción, ¿vale? Todo comienza estableciendo unos objetivos y unos fines, misión de la empresa. Estos objetivos se tienen que concretar en un análisis interno y externo. Esto era el DAFO, recordando cómo está mi empresa en relación al exterior y cómo el exterior me puede condicionar.
diseñar estrategias para, dadas estas características, tanto del entorno como de mi empresa y dados los objetivos que persigo, tener la capacidad de llegar a conseguir esos objetivos. Por si acaso, todas las empresas tienen que definir formas de ver si se han conseguido o no esos objetivos. Entonces, hay que definir cómo evaluar y seleccionar estas estrategias, desarrollar el plan en concreto y luego analizar si se ha conseguido o no lo presupuestado, lo planificado, etc., a través de la función de control. Hasta aquí el primer vídeo tutorial, la primera parte del primer vídeo tutorial que habla de la planificación. La segunda gran parte, es el grueso más importante de este vídeo tutorial, es la función de organización. Organizar, ya lo hemos visto, consiste en ordenar todos los recursos de que dispone la empresa para lograr esos objetivos, de modo que cada persona y cada recurso esté utilizado de la mejor manera posible para conseguir estos objetivos de la empresa. Pues la función de organización entonces trata de diseñar una estructura. Claro, cuando estamos hablando de ordenar estamos hablando de crear una estructura en la que se definan, por un lado, las funciones que tiene que desarrollar cada empresa, cada persona y sus responsabilidades y autoridad. Fijaos, aquí ya aparecen tres cosas muy importantes. La organización estructura a la plantilla, al conjunto de recursos humanos que tiene la empresa según las funciones que cada uno va a tener que realizar, asignando una responsabilidad y autoridad diferentes. Esto es lo que nosotros llamamos niveles jerárquicos de autoridad. Arriba, en el nivel jerárquico superior, se encuentra lo que podríamos sintetizar como jefes y debajo los operarios. Pues eso lo que es, de esa manera lo que estamos haciendo es diferenciar distintos niveles de responsabilidad y de autoridad. El jefe tiene una responsabilidad y una autoridad diferente a un operario. Por eso ponemos estas dos líneas jerárquicas, línea superior y una línea un poco inferior. Para organizar es importante siempre tener en cuenta una serie de principios organizativos. Esto es muy, muy importante. De cara, sobre todo, pues eso, al tipo test, porque os pueden combinar en algunas preguntas algunos de estos principios y que sepáis decir qué significa. Unidad organizacional. Cuando nosotros organizamos tenemos que tener clara una unidad organizacional. Es decir, que toda la organización que llevemos a cabo en la empresa tiene que tener una visión única de empresa. Empresa como todo, como un todo dentro de cada una de estas dentro de la estructura organizacional de la empresa. El principio de división del trabajo y de la especialización. Bueno, esto ya lo visteis en primero. La división del trabajo consiste en que cada persona tendrá encomendada unas acciones según la eficiencia y la destreza que tenga cada uno y se especializará en esas tareas. El siguiente principio es el de la jerarquía. La jerarquía hace referencia a los distintos niveles de autoridad y responsabilidad. Se exige más a los niveles altos de responsabilidad y se le da mayor autoridad, claro está. Unidad de mando. En la empresa, cada subordinado debe únicamente dar cuentas a un solo jefe, porque si no, se generan malos entendidos entre un jefe y otro jefe. Entonces, un principio básico es el de la unidad de mando. Respondemos únicamente frente a una única persona, frente a un único jefe. Difusión. Claro, lo llevamos diciendo a lo largo de este video tutorial. El subordinado debe recibir información. Información que se tiene que traducir en comunicación, porque debemos de ser capaces no solo de informar, sino de recibir un feedback por parte del subordinado, qué es lo que piensa, qué mejoras puede incorporar, y esa es la diferencia entre la información y la comunicación. Debe existir un tramo de control, es decir, un jefe debe tener bajo su autoridad a una serie de subordinados, que no puede ser nunca un número inabarcable. Normalmente se habla de un tramo entre 5 y 6 subordinados por mando, ¿vale? Y luego la coordinación. La coordinación consiste en que todas las unidades de la empresa tengan un sistema de unión, un sistema en el que exista coherencia entre las actuaciones por comunicación, porque exista una fluida comunicación y una adecuada coordinación
de lo que cada departamento haga. Por tanto, el proceso de organización, aplicando estos principios, es continuo, se basa en la división de trabajo, la jerarquía, la coordinación, la comunicación, unidad de mando, etc. Importantísimo dentro de lo que es el apartado de comunicación, como acabamos de decir hace un momento, la comunicación, definir bien los canales de comunicación que vamos a utilizar dentro de la empresa. Cuando nos referimos a comunicación, nos referimos a comunicación interna, porque la comunicación externa sería la publicidad, dar a conocer algo a otros, pero aquí en este apartado estamos hablando de cómo nosotros gestionamos la comunicación interna entre trabajadores, jefes, trabajadores, jefes. Bueno, pues la comunicación puede ser de varias formas, puede ser vertical. Claro, vertical cuando estamos hablando de flujos de información que van desde el subordinado al jefe o desde el jefe al subordinado. Así podemos diferenciar dos niveles jerárquicos. Ascendente, es decir, el mensaje se origina en los trabajadores y tiene como destinatario los directivos. Normalmente este tipo de comunicación se da cuando surgen problemas o cuando se pide sugerencias o ideas a los subordinados. Y el descendente va desde los directivos a los trabajadores. Tiene como objeto informar sobre protocolos, sobre normas, etc., ¿no? Y luego existe la comunicación horizontal. Es aquella comunicación que se da entre personas del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, trabajador-trabajador o jefe-jefe. ¿Vale? Bueno, como veis, esto de la comunicación es bastante interesante y sobre todo es bastante importante que lo tengamos en cuenta, que los trabajadores tienen que tener un sistema fluido de comunicación. Muchos de los problemas que hay en la empresa se dan por falta de buenos canales de comunicación. Y esto pasa en todos los organismos, en institutos, en empresas. Vosotros lo podéis ver entre la propia clase. A veces se generan malos entendidos dada o debido a una mala comunicación. La organización del trabajo vamos a ver ahora una perspectiva histórica, ¿no? No se ha entendido de la misma manera a lo largo del tiempo. Tenéis que tener una pequeña idea de cómo se ha entendido o cómo se han organizado las instituciones y los organismos a lo largo del tiempo. Y para eso lo debemos de unir a una serie de autores. La primera de las teorías es lo que se llama la organización científica del trabajo. La organización científica del trabajo tiene como principal exponente a Taylor. Taylor daba una concepción muy negativa del hombre. Decía que el hombre era vago por la naturaleza, que solo le interesaban los incentivos económicos y que no tenía grandes motivaciones más que el dinero. Entonces, decía Taylor que lo que había que hacer era racionalizar al máximo el trabajo a través de un análisis científico de cada puesto, de modo que se especificaran concretamente cuáles eran los movimientos, cuáles eran las tareas, cuáles eran los cometidos básicos de cada una de las tareas que componían un proceso productivo. Pues imaginaos, el cortar un alambre o el producir un alfiler. Se especificaban cuáles eran todas las tareas que se descomponían en el proceso productivo de producir un alfiler. En cada una de esas tareas se especificaba el tiempo necesario para realizar esa tarea, los movimientos que tienes que hacer, levanta el brazo, baja el brazo, coge la herramienta, coloca el alambre cortado. O sea, fijaos, era llevar al máximo la desagregación de un puesto de trabajo. ¿Y esto por qué? Pues porque decía Taylor que había que eliminar los tiempos muertos y marcar los movimientos exactos para que así se incrementara la productividad. Los principios fundamentales de esta concepción de Taylor se basan en que hay que analizar cada uno de los puestos, que cada puesto es de máxima especialización. Fijaos, la producción de un alfiler se dividía en distintas tareas. Cada una de estas tareas las hacía una persona, ¿no? Primera tarea, enderezar el alambre. Eres un enderezador de alambre. Solo haces eso. Segunda tarea, cortas el alambre. Solo cortas el alambre. Fijaos, especialización al máximo. Descentralización de la responsabilidad. Claro, se descentraliza parte de la responsabilidad del proceso productivo a cada una de las tareas, a cada una de las personas que desarrollan esas tareas.
Se eliminan los tiempos ociosos porque cada trabajador sabe que en el cortado de cada trocito de alambre que va a formar parte de un alfiler puede consumir tanto tiempo y tiene que realizar tantos movimientos. Y se definían únicamente incentivos salariales para mejorar la productividad. Bueno, se dice que es una concepción muy negativa del hombre, porque el hombre hoy en día, las nuevas teorías de motivación dicen que el hombre no se motiva únicamente por dinero. Existen otros motivos importantes como son la autorrealización o la autoestima, ¿vale? El segundo gran componente es Fayol. Lo importante de Fayol fueron los principios del modelo de relaciones dentro de la empresa. Estos principios son lo esencial de Fayol. Dice que el sistema de organización se interrelaciona con el factor humano y con la empresa en su totalidad. Que para él la función administrativa era la más importante. Por eso teníamos que tener claros una serie de principios. Lo importante de Fayol son estos principios. Los principios de las relaciones o de la organización dentro de la empresa son la división del trabajo, de la que ya hemos hablado, jerarquía, unidad de mando, remuneración equitativa según el puesto y que el trabajador se encuentre bien remunerado y que haya un equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Dentro de la Escuela de Relaciones Humanas surge otro gran exponente de la organización de la empresa, Elton Mayo. Elton Mayo nos da ya una visión muy positiva del hombre. Nos dice que el hombre no solo se motiva por aspectos monetarios, es totalmente opuesto a Taylor. Nos dice que el hombre, para aumentar la productividad, tiene que sentirse parte del grupo en el que trabaja, tiene que haber un buen ambiente de trabajo, y esto lo lleva a cabo a través de sus estudios de la iluminación. ¿Vale? Elton Mayo comprobó que todos los trabajadores aumentan su rendimiento si realizan descansos, si se le da importancia al trabajo que realiza cada uno de ellos, y para ello llevó a cabo un experimento en los cuales jugaba con la luz, la música, condiciones ambientales dentro de la empresa en la que se llevó a cabo el experimento, y se comprobó que el grupo de personas que estaban expuestas a mejores condiciones ambientales aumentaban el rendimiento dado la relación que existía entre ellos y el mejor clima de trabajo que existía. Conclusiones del Elton Mayo: que existen incentivos distintos a los materiales, al dinero, que es esencial la atención de empresa al trabajador, es esencial que la empresa tenga una cercanía con los trabajadores y que el hombre no se puede programar como una máquina, como pensaba Taylor. Movimientos exactos, funciones exactas, tiempos de trabajo exactos. No se puede programar. Como veis, esta es una visión positiva del hombre y la visión de Taylor es una visión negativa del hombre. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto son qué significa la organización, cuáles son los principios básicos de la organización y cuáles son las escuelas de la organización, dando una especial relevancia a la comunicación. Existen dos grandes tipos de comunicación, vertical y horizontal, que tenemos que tener en cuenta cuando diseñemos los canales de comunicación en la empresa. Pues bien, la organización de la empresa, los tipos generales de organización de la empresa son dos, muy importantes para el desarrollo teórico: la organización formal y la organización informal. La organización formal es la estructura intencional y definida que tiene una empresa, dados todos los seres humanos que trabajan en ella y los elementos, funciones que cada uno desempeña en el proceso, ¿no? Tiene como objetivo ordenar a cada persona en un puesto de modo que se consigan los objetivos de la empresa. La organización formal es la prevista y la estructurada, la pensada de antemano por los directivos que desarrollan o que fundan una empresa. No es una organización espontánea. Es una organización que aparece o que se concreta en lo que se llama el organigrama de la empresa. Por tanto, en esta organización formal, cada una de las personas tiene que ubicarse en un departamento y saber el papel que ocupa en ese departamento, porque en ese departamento va a haber una división del trabajo.
y cada persona va a desarrollar una función diferente. Además de conocer el papel que realiza, debe de tener una autoridad y una responsabilidad por el trabajo que desarrolla. Bueno, la organización formal se concreta en lo que se llama la estructura organizativa, que según 3 principios básicos se va a concretar en los organigramas de la empresa. La estructura organizativa es el diseño que tiene esta organización formal y prevista por la empresa. Pero puede haber varios tipos de diseño diferente según cuál sea el principio que se siga en ese diseño. Si se sigue un principio de división del trabajo, vamos a tener un diseño. Si se sigue el principio de jerarquía, otro. Y si se sigue el principio de comunicación y coordinación, otro. Otra estructura organizativa diferente. ¿Vale? Bueno, pues en cuanto a la división del trabajo, si organizamos a la empresa según el principio de división del trabajo, cada uno según una tarea o una función para la que está más preparada, entonces la estructura organizativa se concreta en distintos departamentos. A estos departamentos, a la suma de todos estos departamentos, se le llama departamentalización. Y la departamentalización consiste en dividir y agrupar las funciones y actividades según la homogeneidad de cada una de ellas, ¿vale? Bueno, los principales tipos de departamento que existen son un departamento funcional, es decir, los trabajadores se organizan según la especialización que realicen, pues, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos de la producción de alfileres, pues ¿cuál sería? Sería enderezado, cortado, soldado y la última parte, que sería la de comercialización del alfiler. Por zonas geográficas, bueno, pues los trabajadores se ubican en distintos puntos geográficos. Planta que hay de producción en Alicante, en Madrid, en Teruel, etc. División departamento por productos. Pues fijaos, muchísimas empresas multinacionales tienen división por producto. ¿Por qué? Pues porque tienen la sección, por ejemplo, en el caso de Telefónica, telefonía móviles, telefonía fija o internet. Dividen u organizan su empresa según distintos productos, líneas de producto que ponen en el mercado. Según procesos productivos se organizan, se ubican a las personas en distintos departamentos según las fases que componen la cadena del proceso productivo y luego, según la división según el perfil de los clientes, pues cliente, por ejemplo, la banca cliente o banca empresas, ¿vale? Por ejemplo, cualquier banco tiene esta departamentalización dirigida a un cliente normal o a una empresa, porque las líneas de negocio son completamente diferentes. Si seguimos el principio de la centralización y de la descentralización, entonces la estructura organizativa va a ser diferente. La estructura organizativa, si centralizamos toda la autoridad y la responsabilidad en una parte de la organización, va a ser completamente diferente a si la descentralizamos. Y esto es lo que se llama la jerarquía. Centralizar consiste en concentrar todo el poder en la cima de la organización, y descentralización consiste en delegar en los empleados parte de esa autoridad. Según el distinto tipo de centralización que tenemos, vamos a tener una estructura jerárquica diferente, ¿vale? La jerarquía, por tanto, es la disposición o el orden que ocupa cada uno de los miembros de la empresa según la autoridad y responsabilidad que tenga, si tiene 100% o si no tiene 100%, ¿vale? Bueno, pues en una empresa, según el grado de especialización y de división de tareas, lo que haríamos sería dividir cada unidad según sus funciones, según su especialización, etc. Y según el grado de autoridad y de descentralización, y de autoridad y de responsabilidad, lo que haríamos sería dividir
la estructura organizativa en varios niveles jerárquicos según el grado de concentración que tenga cada nivel de autoridad y responsabilidad. En este primer caso, por ejemplo, aquí hay máxima concentración de la autoridad y la responsabilidad en el nivel jerárquico superior, de modo que niveles superiores que vendrían por aquí abajo no tienen prácticamente ninguna autoridad ni responsabilidad. En cambio, cuando llevamos a cabo una departamentalización por funciones o llevamos a cabo un grado de especialización por división en tareas, lo que hacemos es dar responsabilidad a cada uno de los miembros que componen estos departamentos. Bueno, voy a salir de esta pantalla. Continuamos. Y la tercera forma de concretar la estructura organizativa de la empresa es según las líneas de comunicación y de coordinación. Esto es muy importante porque nos habla de tres estructuras diferentes, ¿vale? Están lo primero que tenemos según la comunicación y la coordinación son las estructuras organizativas lineales, las estructuras tipo staff y las estructuras funcionales. Las estructuras lineales son aquellas en las que una persona manda y otra obedece. Arriba el que manda y abajo el que obedece. Lineal, como una línea descendente. Relaciones de staff son aquellas en las que hay líneas horizontales de asesoramiento. Un ejemplo, os voy a poner aquí un Smart gráfico para que entendáis bien cómo sería. Le doy aquí a insertar. Smart gráfico, vaya, a ver si me deja. Sería sacar de aquí un asistente, ¿ves? De modo que, a ver si me explico bien. Esta línea, jefe, este es el jefe superior, por ejemplo, ¿no? Y este es el jefe del departamento de producción. Bueno, pues el jefe del departamento, jefazo sobre el jefe de producción tiene una relación lineal. Y aquí imaginaos que hay un becario, ¿vale? Una persona o un asesor, que se habla mucho de ellos ahora en España, ¿no? Bueno, pues esta persona actúa con independencia de ambos. No hay una línea vertical o una línea jerárquica. Lo único que hace es asesorar a esta persona que está aquí arriba. Pero no existe una línea general, una línea jerárquica de autoridad o responsabilidad, ¿vale? Sería el caso, por ejemplo, imaginaos que tenéis habéis montado una tienda de ordenadores, ¿vale? Tenéis un empleado y como no sabéis llevar las cuentas, pues los lleváis a una asesoría. La asesoría cumple una relación de staff con respecto a nosotros que gestionamos la tienda de ordenadores, mientras que el empleado tiene una relación lineal conmigo, que soy el jefe de la empresa, ¿vale? Esa es la diferencia. Y luego están las relaciones funcionales, que son las que diferencian distintos departamentos. Imaginaos, una línea funcional sería que en la tienda de ordenadores hubiera una sección de, por ejemplo, control de calidad. Claro, ya en una empresa un poquito que no fuera una micropyme, porque ya en una micropyme hay una o dos personas. Control de calidad, producción y marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de estas secciones son relaciones funcionales. Especialistas que tienen autoridad sobre su área. ¿Y sobre quién tienen autoridad? Sobre personas que estén por abajo. Subordinados que estén por abajo. Esa es la diferencia, ¿vale? Bueno, existen varios tipos de modelos. Hemos hablado de los tipos de estructura organizativa según los principios que hemos visto y ahora vamos a ver cuáles son en concreto, veis aquí ya os voy enseñando algo, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de estructura organizativa que tenéis que conocer? Los modelos de estructura organizativa que vamos a conocer, si nos basamos en los principios de comunicación y coordinación, son el modelo lineal, el modelo funcional y el modelo STAT. Claro, es que estábamos hablando al principio, hace un momentín, de cuáles son las relaciones. Si introducimos en la estructura organizativa el principio de coordinación y comunicación.
Bueno, pues los modelos son el modelo lineal, en el que hay una unidad de mando, una única persona a la que responde cada subordinado. Es un modelo muy válido, sobre todo para pequeñas empresas, porque tiene estructura reducida. Claro, como todo, tiene ventajas e inconvenientes. Las personas que lo componen son especialistas y cada uno se dedica exclusivamente a lo que sabe. Y como inconveniente tiene que haber gran coordinación para que no exista desorientación en los objetivos. Este sería el modelo, ¿vale? Como el que os he puesto yo, más o menos, cuando os he ido dibujando y explicando las relaciones según la comunicación y coordinación. Veis un director general, las funciones, directores según las funciones que desempeña cada uno, y cada uno de estos funciones especialistas, cada uno de estos especialistas va a tener autoridad sobre los empleados, ¿vale? Pero como decimos, tiene que haber coordinación entre todos ellos para que se acaben cumpliendo los objetivos de la empresa, ¿vale? El siguiente es el modelo funcional, ¿vale? Lineal, porque hay líneas. Veis que hay líneas jerárquicas. Director ejerce una línea de autoridad sobre dirección y dirección sobre el empleado. Funcional. Se basa en una organización en la que cada persona se ubica en aquel punto en el que realiza la función que mejor se le da, ¿vale? Los subordinados, en este caso, pueden tener varios jefes y eso genera ciertos problemas, ¿vale?, de coordinación. Como veis, en diferentes anteriores, que los especialistas tienen empleados en común. Por tanto, los empleados pueden tener órdenes contradictorias por parte de los distintos directores. Y luego está el modelo de línea de staff, que ya lo he explicado antes, que es un modelo lineal, pero en el cual existe una línea horizontal de asesores que no tienen una relación lineal con el director general, es decir, que el director general no tiene autoridad sobre ellos, ¿vale? Pues el caso de una asesoría, ¿no? Mejora la calidad de las decisiones, ¿vale? Y al contar con gran variedad de puntos de vista especializados, pero las decisiones que se toman son lentas, ¿vale? Bueno, a ver, aquí se me han juntado dos. Vamos a intentar quitarla aquí el cuadro, ¿vale? Y el último modelo es el del comité. Perdón, el penúltimo modelo es el del comité. El del comité es un modelo en el que se da la cooperación de varias personas que asumen autoridad y responsabilidad y que comparten decisiones. Al final esto es como un trabajo en equipo, en trabajo en grupo, vamos. La decisión la toman conjuntamente jefes de distintas áreas. Esto ya lo hemos tratado un poco a través de los círculos de calidad, ¿vale? Es decir, gente de distintos departamentos que trabaja conjuntamente en proyectos concretos, ¿vale? Trabajan en un proyecto, por ejemplo, una empresa que saca un nuevo producto y necesita que esté involucrado alguien del departamento de I+D, alguien del departamento de marketing y alguien del departamento de finanzas. O sea, ahí hay una coordinación total entre esos departamentos. Pero claro, al tener que trabajar de esa manera, trabajar en equipo siempre supone más lentitud en la toma de decisiones. Entonces, claro, las decisiones pueden llegar a ser más lentas, aunque el resultado puede ser mucho mejor, porque claro, los puntos de vista son muy diferentes y son especialistas, ¿vale? Aquí no se va a romper la unidad de mando, claro está, ¿vale? Voy a quitar de aquí, que se me ha juntado también esta tabla, ¿vale? Aquí explicábamos las ventajas, las desventajas, ¿vale?, del modelo comité, y el que tienen las multinacionales es el modelo matricial. El modelo matricial es un modelo propio de las grandes empresas en las que se combinan distintas funciones y distintos proyectos. Imaginaos el caso de Telefónica. Telefónica tiene un organigrama en el que se diferencian a las personas según los distintos proyectos. Está pues Telefónica Móviles, Telefónica Móviles, telefonía fija, telefónica internet, y dentro de cada una de estas áreas
se diferencia entre departamento de producción, departamento de comercialización, departamento financiero, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de forma organizativa se complican muchísimo las relaciones, pero claro, es necesario porque son empresas muy complejas en las que hay que organizar a muchas personas y claro, es más sencillo tener una doble organización por productos y por proyectos, porque claro, por proyectos y por funciones, porque son proyectos tan complejos que requieren de muchas personas y de muchos especialistas, ¿vale? Entonces aquí se da una doble autoridad. Claro, se da una doble autoridad horizontal por producto y funcional o de especialistas a nivel vertical. Eso puede generar contradicciones y conflictos. Mirad, este sería un ejemplo, ¿no? Sería, aquí tendríamos la especialización funcional y aquí por proyecto. Pues proyecto 1, proyecto 2, de modo que esta persona está recibiendo órdenes, fijaos, tanto del director de fabricación por aquí como el director de proyecto por aquí. Bueno, la forma de concretar la estructura organizativa es, veis, a través de este conjunto o este entramado de líneas que se llama organigrama, ¿vale? A ver, aquí se me ha metido esto. Se me ha metido esta tablita. Estos diagramas son muy puñeteros. A ver, vamos a darle para abajo. La forma de organizar, de concretar esta estructura organizativa a través de este entramado de líneas se llama organigrama, que es lo que tenemos aquí a continuación. Ya estamos llegando al final de este apartado. El organigrama es la representación de la estructura organizativa. Es una fotocopia de la empresa, debe ser flexible y adaptable y debe ajustarse a la realidad. Los organigramas son la síntesis. ¿Veis? La síntesis es esto, es ver que aquí aparece una organización de las personas de la empresa según distintas funciones y según distintos proyectos, de modo que de forma rápida y visual entendamos cómo se organiza. Los organigramas, bueno, pues aquí tenéis los distintos tipos según la finalidad, informativos si pretendéis informar al público de cómo está organizada la empresa, o analíticos si detallas al máximo cada uno de los elementos de la organización. Según la amplitud, generales cuando abarca el conjunto completo de la empresa o parciales cuando, por ejemplo, solo trata una parte. Imaginaos que solo analizamos un proyecto de los 4 que tiene una empresa. Pues entonces el organigrama es un organigrama parcial. Según el contenido, estructurales, en el que se pone de manifiesto los nombres de los elementos y las líneas jerárquicas, funcionales cuando se reflejan las funciones que tiene asignada cada persona, o de personal cuando se recogen cargos. Y según la posición geográfica pueden ser tanto de arriba abajo como horizontales como circulares. A ver, vamos a ver si en el Smart gráfico me deja poneros este ejemplo. Mirad, a ver. Bueno, aquí aparece de arriba abajo, pero si lo pudiéramos inclinar, a ver, es que no sé por qué no me habilita a mí aquí autodiseño. Aquí, desea activarlo, aceptar. Bueno, pues no me deja. Autodiseño, dependientes a la derecha. ¿Veis? Esto sería de izquierda a derecha, de arriba abajo, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de izquierda a derecha. ¿Vale? Estos son los dos tipos, ¿no? Y luego el circular, que es el que se utiliza sobre todo para estudios sociológicos. Dijimos que había dos tipos de organización. La organización formal, que se concreta en la estructura organizativa. Esta estructura organizativa, según los principios de especialización, jerarquía y comunicación, iba a darnos unos modelos de estructura organizativa u otros que acabamos de ver. Para representar esta estructura organizativa se utilizan los organigramas y es que hay otra organización dentro de la empresa mayores de la organización formal y es la organización informal. La organización informal son un conjunto de relaciones personales y sociales que no están establecidos de antemano por la dirección, sino que surgen espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí. Todas las empresas, organizaciones e instituciones tienen organización informal. La cosa está en que una organización informal es más fuerte en aquellas organizaciones en las que la organización formal no contempla los intereses de las personas, de modo que tienen que buscar la forma de encontrar esos intereses relacionándose de forma espontánea con otros. No nace de forma predeterminada, se produce porque las personas necesitamos
relacionarnos con otros en tiempos de descanso, por ejemplo. La organización informal hace que aparezcan líderes espontáneos dentro de la empresa y que surjan reivindicaciones. Nace cuando los trabajadores se relacionan con otras personas que pertenecen o no a su departamento y que no están predeterminadas estas relaciones, y sobre todo se transmite de forma no oficial mediante los rumores, ¿vale? A veces surge si la organización formal no está bien definida. Cuando la organización formal no está bien definida es cuando más riesgo existe en la empresa que la organización informal sea más fuerte. Todas las empresas van a tener, esto es muy importante, ha caído muchas veces, van a tener una organización formal u oficial definida por la organización de la empresa y otra informal que es espontánea, que se va formando porque las personas se relacionan entre ellos. Recordad el programa de Cámara Café. Las personas hablaban en el descanso delante de la máquina de café. Eso es organización informal, ¿vale? O sea que la organización real es aquella que surge como consecuencia de tener ambas, la formal y la informal. Y veis, no está prevista y no tiene por qué darse entre mismos niveles jerárquicos. Imaginaos estas líneas rojas, ¿no?, que recogen a personas de una empresa que forman parte de una misma ONG. Pues eso ya, esa afinidad hace que tengan una relación extralaboral. O esta línea azul que recoge un conjunto de personas de distintos departamentos que comen juntos y el día a día ha hecho que encuentren intereses intereses comunes, ¿no?, que hacen que creen unas relaciones personales fuertes entre ellos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el primer video tutorial.